El día de hoy, 9 de mayo, nos convoca y reúne la presentación del libro La UPN es más importante que Pemex, producción del doctor Luis Eduardo I Rivas, quien dentro del seminario referido opera como el administrador del conocimiento. Para realizar la presentación de este material, contamos con la valiosa y destacada presencia de la doctora Rosa María Torres Hernández, rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, y nos gusta referirla como la primera rectora de la Cuarta Transformación. Ella es doctora en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Comité Directivo del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, del cual también fue presidenta. Algunos de sus proyectos de investigación en la Universidad Pedagógica Nacional son la Escuela de Tiempo Completo, Prácticas de Cultura e Iniciación Artística de Maestros y Maestras de Telesecundarias, UPN, IMBA y CENART, así como Historia de la Formación Continua en México, 1920-2012. Además, pertenece a la planta académica de la UPN, donde ha desarrollado labor docente y de investigación en licenciatura y posgrado, en el cuerpo académico consolidado, prácticas institucionales y constitución del sujeto en educación, perteneciente al área académica 1. Se encuentra en 2 líneas de investigación, que es formación docente y narrativa autobiográfica y análisis de prácticas e instituciones escolares. Nuestro segundo presentador es el maestro Iván Escalante Herrera, coordinador por segunda ocasión consecutiva del área académica 5, Teoría Pedagógica y Formación de Profesionales de la Educación. Iván Escalante es maestro en Ciencias en el área de Educación por el Departamento de Investigaciones Educativas DIES Investav y profesor e investigador de la Universidad Pedagógica Nacional desde 1980. Dentro de sus publicaciones recientes se encuentran algunos artículos titulados Los caminos de la integración educativa en México, así como la evaluación y sus implicaciones para la enseñanza y el aprendizaje. Y en coautoría produjo el programa de formación de equipos técnicos, materiales interactivos para la evaluación de proyectos educativos. De igual manera, contamos con la presencia del doctor Luis Eduardo I Rivas, autor del libro que vamos a presentar el día de hoy. Él es licenciado, maestro y doctor en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor fundador de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco desde 1979, así como fundador y coordinador del SPINE. Dentro de sus aportes más reconocidos en el campo educativo está la sistematización de la pedagogía de lo cotidiano y la nueva epistemología. Una vez concluida la presentación de los académicos que nos acompañan, comento que la dinámica de trabajo será la siguiente. En principio, le daremos la palabra a la doctora Rosa María Torres, posteriormente al maestro Iván Escalante y finalizaremos con el doctor Luis Eduardo I Rivas. Una vez concluidas sus intervenciones, procederemos a una ronda de preguntas, comentarios o intervenciones por parte de los asistentes hacia los ponentes. Esperamos que sea activa. Y una vez finalizada esta actividad, daremos cierre al evento. Sin más, le doy la palabra a la rectora. Muchas gracias. ¿Ahí? No. ¿Ahí estoy? ¿Hasta allá? Sí, muchas gracias. Bueno, primero, buenos días. Qué bueno que estamos por acá en una tarea tan agradable como esta. O sea, realmente agradezco la invitación en 2 sentidos. Una, porque me permite estar en un espacio que me es muy agradable, que es el espacio de la academia, que me parece que es fundamental. Y 2, porque la invitación de Eduardo para presentar este libro en realidad me hizo pensar en una cosa que no creí cuando me dio la invitación, cuando me hizo la invitación, que iba a tener que reconocer ante esta comunidad. Creo que una de las cosas que nos pasa, por lo menos me pasa a mí, no voy a generalizarlo, es que debo de reconocer que en ocasiones en el mundo académico existe una falta de lectura entre los pares. O sea, siempre leemos a otros, pero no nos leemos entre nosotros, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y esta omisión, vamos a decirlo así, esto que sucede
de no leer las producciones de los investigadores de esta institución en lo particular, yo lo voy a plantear de esta manera, o simplemente leemos las producciones de otros centros de investigación o otras instituciones, pero no nos comentamos entre nosotros ni hacemos un trabajo más directo de relación. Lamento verdaderamente esta práctica. Creo que sin ser consciente de ello, me doy cuenta ahora de que si sigo yo así, voy a hacerlo en lo personal, creo que lo hacemos más de uno, nos perdemos de dos cosas. Del conocimiento que se produce realmente en el caso de la universidad pedagógica, y creo que eso es lamentable. Y por otro lado, también creo que no logro, yo en lo particular, pero creo que todos los compañeros que no se acercan al conocimiento que se produce aquí en la pedagógica, apreciar que somos hermanos de muchas preocupaciones y que por algo estamos en esta institución. Es decir, que de alguna u otra manera abordamos las mismas temáticas desde diferentes referentes, pero que valdría la pena, ¿no?, hacer en esta hermandad de preocupación, ver cuáles son nuestros puntos similares teóricos y cómo nos ocupamos concretamente de la pedagogía. Creo que ese es un punto que quiero destacar de haber leído este trabajo. Yo había leído hace algún tiempo un trabajo de Eduardo, pero ya hace un buen rato, o sea, debo confesar que no había yo seguido su producción teórica, y me pareció muy interesante poder reconocernos como productores de conocimiento, y de conocimiento importante para el campo de lo educativo. Después de este reconocimiento que hago, y que doy las gracias porque me lo permitió la lectura del libro, y de esta grave omisión que he tenido durante este tiempo, lo que yo creo es que puedo tratar de abordar el trabajo de Eduardo a partir de una cita textual que dice Eduardo, dice: será en la comunidad de debate que lograremos construir con el espacio que nos reúne, donde se logren dilucidar las tesis. Y yo creo que sí, yo creo que es la única parte donde uno puede realmente producir conocimiento, trabajar el conocimiento, y creo que este es un buen espacio cuando hay un libro, cuando uno puede debatir qué es lo que pasa con esas tesis. Dicho lo anterior, les planteo un recorrido del texto de Eduardo, que es en realidad el recorrido que él hace, pero que yo le voy a dar algunos tonos particulares desde mi muy personal lectura, ¿no?, que de alguna manera, pues uno siempre hace esa lectura particular de lo que se expone, y eso es lo que voy a hacer, ¿no? Bueno, reconozco que el texto apunta a una reflexión de lo que decimos de actualidad, ¿no? O sea, no es solamente una reflexión en términos de qué es la pedagogía, sino que lo plantea en términos de un momento muy importante para el país, que es el planteamiento de la cuarta transformación, ¿no? Y ese me parece una cosa muy interesante. Creo que además esto está planteándose en una época de alta expectativa, de alta esperanza, de alta complejidad y también de alto cuestionamiento, ¿no? No es cualquier cosa sacar un libro que analice esta perspectiva que tiene el asunto de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Me centraré en tres asuntos que plantea el texto, que para mí son los claves, y creo que para el propio Eduardo, a riesgo de equivocarme, pues son los que va desarrollando. ¿Por qué va a atender ¿por qué voy a atender estos tres asuntos? Ante la riqueza del texto y de lo que me ha provocado en términos de preguntas, lo que hago es hacer un recorte a riesgo de pues no poder exponer realmente lo que Eduardo, y él no tiene la culpa de lo que yo leo, ¿no? Digamos, él tiene la culpa de lo que escribe, pero no de lo que yo leo. En ese sentido, me parece muy importante que este recorte, si bien limita lo que está diciendo el texto, pero que ustedes lo tienen y tendrán oportunidad de leerlo, y esa es una invitación muy clara que lo lean, también es cierto que lo que me permite es entender la gran cantidad de fuentes teóricas y analíticas que se plantea el texto, ¿no? Desde la escuela de Budapest, COSIC, Lefebvre, solamente por decir algunos, ¿no? Ahí hay un cúmulo de autores, algunos más
a los que yo soy más proclive, ¿no? Como Freud, como el propio Dewey, como el propio Marx, como, sí, o sea, es evidentemente que yo tengo más proclividad para esos textos. Y otros que, gracias a Eduardo, hoy conozco de manera más específica, ¿no? O sea, voy a señalar eso más adelante. Bueno, la repercusión, creo que la repercusión de los planteamientos de Riquer acerca de las aportaciones que puede dar a la filosofía y al pensamiento de la cultura son muy importantes, y Eduardo lo que hace es una cosa que me pareció muy interesante: cómo retomar estas ideas de Riquer para pensar la pedagogía, y más, bueno, la pedagogía de lo cotidiano, que es a la que se aboca. Entonces, esto que dicen que dice Riquer acerca de traer a colación a los tres maestros de la sospecha: Marx, Nietzsche y Freud, ¿no? Y que él los trae a colación, pero ahora para pensar lo pedagógico, no solo lo filosófico y lo cultural. Creo que eso es muy interesante. Este es el primer elemento que voy a tocar. El segundo es el elemento que el Marx, que dice la buena y la mala educación, pero ligada a pensar bien, que yo creo que ese es el otro asunto fundamental. Y por último voy a señalar una cosa que tiene que ver con la barbarie latente en la sociedad actual, ¿no? Y que creo que ese punto es uno de los puntos más interesantes del texto, porque está señalando el asunto del mal, ¿no? En cuanto al primer punto, quiero señalar que Eduardo agrega a Foucault en el grupo de estos llamados maestros de la sospecha, y creo que lo hace con mucho tino, ¿no? O sea, no solamente planteando el asunto del poder desde el punto de vista nietzscheano, que además no lo señala así, sino que lo desarrolla de una manera más fluida, y sí plantearlo desde el punto de vista Foucaultiano. La incorporación de una filosofía no idealista, que es la que incorpora en este caso Eduardo, no es solo como fundamento de la pedagogía, que eso es lo que quiero marcar primero, sino la pedagogía de lo cotidiano como filosofía. Y creo que esa es la otra vuelta de tuerca de un asunto mucho más complejo, que implica un pensamiento muy ágil para poder plantear el asunto pedagógico. De los maestros de la sospecha, recupera a Marx, según yo, ya después me dirán, no, pues no entendiste nada, ¿no? Que su visión materialista histórica, su posición filosófica rigurosa, que esa es una cosa que hay que recuperar, creo que no, como dice él, no del marxismo, sino de Marx, y su disertación sobre la praxis, ¿no? Que se expresa en cosas como la siguiente, y cito textualmente: esta argumentación se refiere a la ontología, resalta reiteradamente que el ser humano es el punto de contacto con el mundo exterior y el de la energía senso-simbólica, y o significado y o sentido cultural, junto a las sensaciones y sentimientos que nos mueven, y que si bien es una unión, vínculo, articulación entre materia y forma, es también un ser histórico en cuanto se dinamiza por el tiempo y en el tiempo respondiendo al movimiento de lo real. El ser humano es, por tanto, y primeramente, material, senso simbólico e histórico-social, y desde estas realidades se crea su ser y, por tanto, su mundo. Yo creo que ahí hay un asunto, a ver, voy a decirlo así, uno que viene, ¿no? Ya, con la edad uno ya sabe que viene de, o sea, tiene referentes de la década de los 60, de la década de los 60, y sabe perfectamente de la pérdida que se hizo en un tiempo de la lectura de un Marx, ¿no? O sea, no de la lectura incluso marxista, o sea, tanto que nosotros en las universidades nos hicieron leer un tiempo a Martha Harnecker, ¿no? Que era como una aberración. Perdón por Martha Harnecker, me cae muy bien, pero pero era como una aberración interpretativa, a final de cuentas, ¿no? Era cuando en realidad lo que nosotros leíamos pues era Marx, ¿no? Y teníamos toda una serie de referentes, y creo que esta concepción metida en lo pedagógico, como lo hace Eduardo, nos permite volver a recuperar esa lectura rigurosa y puntual de lo que
Marx establece en términos de filosofía. Creo que esta es la parte más importante. De Freud retoma los instintos y las pulsiones vinculadas a las ideas de Zimbardo. Es relevante en este momento recuperar de manera textual, nuevamente lo hago, la palabra de Eduardo. Reflexionar, dice él, acerca del inconsciente y los instintos es reconocer el saber creado por Freud. Y es poder identificar que además del comportamiento consciente o deliberado, también actuamos desde las fuerzas inconscientes por la vía de sus pulsiones y más aún desde nuestros instintos, entre los cuales se distinguen los negativos, aquellos que nos impulsan a la crueldad y al mal, porque ese es el punto que va a tocar después en Civilización o Barbarie, ¿no? El mal, entendiendo como daño a la vida, su crecimiento y su desarrollo. Lo que me lleva a reiterar que donde ello hubo, como dice Freud, yo existe, ¿no? Y que también me lleva a reiterar que la pulsión, el triep, de la muerte, la pulsión de muerte, se opone a las pulsiones de la vida y que devuelven al ser vivo al estado casi inorgánico y tienden a la autodestrucción, manifestándose en el exterior de forma de pulsión agresiva o destructiva. Actitud que hoy vemos casi, bueno, yo no digo que solamente en la violencia, la cantidad de muertos que tenemos, sino en la vida cotidiana, o sea, casi en los pasillos. En la perspectiva de la pedagogía, se recupera básicamente esta idea freudiana. Quizás, y yo aquí meto un asunto, en lo que no estamos de acuerdo es que lo que se recupera es este asunto desde los instintos, creo que es desde las pulsiones, pero ese es un asunto que lo podemos discutir más ampliamente. Ahí tenemos un debate, podemos tener un debate interesante. En la perspectiva de la pedagogía se recupera una gran lección de la filosofía más clásica, y esto también lo quiero señalar. Esto es esta filosofía que sabe que para la paideia se va del etos al estetos. Pero que no solamente se va del etos al estetos, sino que se va etos, logos y patos, ¿no? Que él es lo que justamente va a recuperar, porque después nos va a decir qué es el bien pensar y qué es el mal pensar. O sea, ¿dónde está el patos también? ¿No está lo patológico? No solamente dónde está el impulso de la vida, sino qué pasa con este patos y su posibilidad además de reconocerlo y establecerlo en la actividad de cambio, sin desconocer el mal, vamos a decirlo así. Lo dicho me lleva al segundo asunto o punto de reflexión, que tiene que ver con el pensar bien, la mala y la buena educación. Eduardo plantea que el pensar yo considero que Eduardo plantea el pensar desde una dicotomía, pensar bien y pensar mal. Y cito, dice él, pensar bien debería de incluir un sentido ético, directiva pragmática que considere tanto el interés común como el ecológico, concebido en sus dimensiones planetarias en su ámbito cotidiano para significar a la ecología en su generosidad como en su concreción, sustancia siempre vinculada a la vida diaria, la cual, en el mejor de los casos, debería estar regida por el buen ethos, un impulso moral favorable a la vida. Y complementa. Vincular el pensar bien a la estética como ámbito equilibrado, armónico y por ende bello, promotora de una idea de la estética que la lleva más allá del espacio artístico, situándola en el plano más primario de la vida para significar al arte como expresión de lo sano y lo bello, de lo vitalmente enriquecedor, por armónico y alegre, distanciándose la idea de la estética del siglo XX y su uso perverso. Bueno, eso yo se lo recuerdo, eso no lo dice. Me parece ahí que hay un asunto clave, el asunto de la estética, que ya también Dewey planteó, ¿no? O sea, un acto pedagógico, un acto de buena experiencia, un acto que realmente se desarrolla en lo educativo, es un acto estético, ¿no? Por eso hay un trabajo muy particular en tratar de reconocer las experiencias estéticas y lo importante que es este asunto de vivir la vida estéticamente en la escuela y no solamente vivirlo
¿sí? Vivirlo éticamente, vivirlo estéticamente, pero también comprometerse con la experiencia de los sujetos en un amplio armado de la belleza, ¿no? No porque lo siniestro no exista, sino porque lo siniestro armado de una determinada manera tiene también un asunto ligado a la belleza. Es así como Eduardo considera que la buena educación potencia, crea la capacidad de producir y el gusto necesariamente por lo bello y se destina a conquistar la autonomía y la autodisciplina. Conocer y dominar la cultura del mundo donde se vive y saber gustar de la belleza y poder comunicarse con la gracia y la elegancia. Dicho de otra manera, la buena educación es una formación para vivir la vida a través de poder saber producirla, gustarla y comunicarla con garbo y con distinción, y es por consecuencia una capacidad de crear y cultivarse o cultizarse. Quizá es más importante la UPN que Pemex. No sé si realmente puedo decir que es así. Lo que sí puedo decir es que esto pasa también porque este sea un espacio de la buena educación. Mientras la pedagógica no sea un espacio de la buena educación, aunque tenga importancia por su carácter educativo, creo que no tendrá el lugar que le corresponde en la cuarta transformación. Para mí eso me parece fundamental. El asunto es si nosotros hacemos esto que dice Eduardo. Una buena educación es una formación para vivir la vida, a través del poder saber producirla, gustarla, comunicarla con garbo y con distinción. Y es, por consecuencia, una capacidad de crear, de cultivarse o de cultivizarse. Paso al último punto. La barbarie latente en la sociedad actual. Este asunto que nos tiene verdaderamente preocupados a todos en términos de lo que implica la violencia, no solamente la violencia en términos de muerte que hemos tenido que vivir, ¿no? O sea, la desaparición, o sea, las expresiones, todas sus expresiones, la desaparición de las personas, los feminicidios, el carácter de violencia concreto al que estamos sometidos todos cotidianamente, me parece que él pone un punto muy interesante, retomando aquella vieja premisa, ¿no? También de Marx, civilización o barbarie, o traducida para el caso de Freud, que yo sí lo creo que lo está planteando, existe orden porque existe caos, existe vida porque existe muerte. La definición de la civilización, dice Eduardo, que nutre estas comunicaciones, afirma que es el impulso colectivo para el progreso y el bien común, y aquí mete otro elemento que me parece fundamental, o sea, para que exista civilización, ¿no? Para que este asunto del bien común, la realización del interés social, la motivación para el enriquecimiento favorable a la mayoría de una población, y que expresa la realización del bien, entendido como el producto o ejecución favorable a la vida, en particular a la vida humana. Dice Eduardo, para conseguir estos desarrollos habrá que profundizar en la investigación sobre la barbarie latente, y es viable pensar en el tema de sus expresiones en la vida cotidiana, que es lo que planteaba yo antes, como una manera de ilustrar sin dudas la presencia de Lucifer, porque aquí está tomando otro texto acerca del mal en nuestras vidas, de tal manera de potenciar la disolución de los fantasmas al exponernos a la luz. Ahí es donde el reto de un cambio es el verdadero reto. Yo digo que ese es el verdadero reto. El verdadero reto de la pedagogía, el verdadero reto de la filosofía, el verdadero reto de la cuarta transformación, a la cual no sabremos si puede superar. O sea, la buena intención existe, pero aquí hay un asunto que se trabaja en el marco de la sociedad del mal. O sea, yo creo que ahí es donde estamos, ¿no? Y en esa sociedad del mal, y quiero hacer solamente este comentario para ya empezar a cerrar mi participación, creo que en esa lógica del mal, la barbarie siempre está presente. Armemos una posibilidad, digo yo, de que verdaderamente la UPN sea más importante que Pemex.
no solo por su valor para la sociedad, sino por su valor de hacer de la vida lo vital. En este momento no sé si estrictamente estamos en eso. Lo que me parece que sí, es que hay alguien que lo está pensando, hay alguien que lo está produciendo y hay alguien que lo está escribiendo. Por lo tanto, nuestra esperanza es mucha, ¿no? Y nada más quiero cerrar con esto. No solamente lo escribe, no solamente lo alienta, no solamente lo plantea, en este caso Eduardo, sino que hace grupo. O sea, establece con ciertos alumnos, esa es mi experiencia, ¿no? Porque conozco a varios, de algunos de los que incluso están aquí, o sea, por lo menos de vista y en algunos puntos de trabajo, que produce una forma de pensamiento y una manera de hacer investigación en algo que a veces no se reconoce en el campo de investigación. Que para hacer trabajo de investigación se puede hacer trabajo de investigación desde la filosofía y desde la pedagogía, ¿no? O sea, a veces pareciera ser que solamente tenemos que hacer cosas operativas o cosas etnográficas o cosas estadísticas. O sea, no reconocemos este ámbito de pensamiento que es fundamental para el campo de la formación pedagógica. Quizás porque, vuelvo a repetir, nuestra edad nos permite visualizarnos ya hacia el pasado con más claridad y reconocer que nosotros no seríamos pedagogos, en este caso yo no podría ser pedagoga de no ser por la filosofía. Y eso creo que es el gran reconocimiento, y por cierto tipo de filosofía, porque además no era la filosofía, sino era cierto tipo de filosofía. En ese sentido, el proyecto de investigación que él, digamos, comanda, me parece que tiene muy buen referente en este trabajo. Yo los invito además a otra cosa, a revisar particularmente el cuadro de la página 83, ¿no? Un cuadro que no explica demasiado, como él mismo dice, hay ahí un límite de la posibilidad de explicación, ¿no? O sea, pero que es un cuadro que a mí particularmente, y ahí es donde entramos con las funciones y los institutos, también que creo que es un debate, ¿no? Pero que me parece muy interesante como particularmente porque permite entender algún tipo de dimensión distinta, o sea, cómo se va desplegando todo esto, y le reconozco una capacidad de síntesis que para mí es muy importante en este cuadro, ¿no? Es un diagrama del ser humano a comienzos del 2019, o sea, acepta un reto que es quiénes somos ahora nosotros, y luego tendremos que ver, ahora sí que cómo terminamos, ¿no? Porque ese será como el gran reto de si esto es en la cuarta transformación. Si hay esta posibilidad, aún con todo esto que aparece aquí en este cuadro, de seguirse desplegando no sobre el mal, sino sobre la acción de la vida. Eso es, me parece que eso es todo utópico. Disculpen si me extendí un poco sobre esto, pero yo creo que lo que sí vale la pena es leer el texto con una mirada que permite entender qué es esto de la pedagogía y qué es esto de la pedagogía en la Universidad Pedagógica. Muchas gracias. Bueno, ahora continuamos con la participación del maestro Iván Escalante. Bueno, pues ya en este caso buenas tardes. Para mí es un gran placer estar aquí con ustedes, compartir esta presentación, esta mesa con la doctora Torres, con Luis Eduardo, con nuestra alumna Jamel. Porque efectivamente yo coincido con la doctora en el sentido de que a veces somos renuentes a leer lo que nuestros propios compañeros escriben, ¿no? Y cuando se da la oportunidad uno descubre cosas de la mayor importancia y trascendencia. Pues efectivamente, a Eduardo lo conozco desde hace muchísimos años, pues él es uno de los fundadores de la UPN. Lo conozco como compañero maestro desde ese tiempo, y creo que participó en una serie de actividades, acciones que se desarrollaron en una etapa muy importante de gran desarrollo de la universidad. Y obviamente ya ahora como integrante del área académica 5, pues particularmente en la relación
que yo tengo con el seminario permanente de investigación sobre la nueva epistemología, es decir, en términos del apoyo, ¿no? de poder servir de alguna manera a las necesidades de este seminario. Lo cual implica pues el reconocer que en este seminario efectivamente se llevan una gran cantidad de actividades académicas, de formación, de investigación relacionadas con la nueva epistemología, y pues me permite reconocer sus inquietudes, sus intereses al respecto, porque es como una vorágine a veces todo lo que trabaja y todo lo que involucra, sobre todo en la relación que establece con nuestros alumnos. Eso me parece de un gran valor y una gran trascendencia. Por supuesto que, como decía la doctora, uno lee un texto y hace una lectura en función de su propia experiencia, trayectoria y preocupaciones. Inevitablemente al leer este texto, pues yo me remito a una situación que vivimos en la actualidad en la universidad, porque en el marco de los 40 años que estamos viviendo y considerando esta cuarta transformación y lo que implica, la complejidad de la misma, los retos que tiene que enfrentar, pues hay que reconocer que son para nosotros hechos de la mayor importancia, porque enfrentamos una situación que nos ubica en la necesidad de analizar, desde mi punto de vista, la realidad de nuestra institución y sobre todo pensándolo en su proyección al futuro. Yo creo que este es el momento, es un momento definitorio de la mayor importancia, y obviamente pues efectivamente nos obliga a realizar una lectura distinta, con una perspectiva distinta sobre lo que hemos construido a lo largo de estos 40 años, los problemas que hemos enfrentado y que estamos enfrentando en la actualidad, y sobre todo lo que tendremos que hacer hacia adelante, considerando nuestras propias limitaciones, pero sobre todo nuestro potencial. Entonces, en ese contexto y con esa preocupación, pues yo realizo la lectura del libro. A mí me conduce a pensar en esta realidad inevitablemente, y que plantea en su contenido problemas que forman parte de nuestras preocupaciones al hablar sobre el sentido de la formación en nuestra institución y la función que han de cumplir nuestros egresados. Esa fue una de las cuestiones que a mí me motivó mucho, o que por lo menos hizo que surgiera un interés y una preocupación. No podemos dejar de pensar en esta lógica, en el momento histórico que les corresponde vivir a nuestros alumnos y les corresponderá vivir cuando ejerzan su función como profesionales de la educación. A mí me parece que cuando se lee este libro, es decir, el estilo, la manera en que lo construye, la estructura, la forma en que va hilando los temas, los va desarrollando, a mí me parece que lo estoy escuchando. Es decir, tiene un estilo muy, muy particular, una forma de expresarse, que me parece muy interesante porque lo leía yo y escuchaba a Luis Eduardo. Es decir, la estructura del texto nos lleva, como lectores, a presentar a vivir una especie de disertación, una narrativa. Y en ese sentido facilita su lectura, aunque no podemos dejar de señalar, por supuesto, que abunda en conceptos, como ya lo había expresado la doctora, ideas, referencias, que se deben abordar con todo cuidado e interés por su complejidad y por lo que define. Yo diría que este libro, de alguna manera, es un reflejo de la manera de ser docente, perdón por la redundancia, es un reflejo de la manera de ser docente de Luis Eduardo en la universidad. Lo proyecta tal cual es. La UPN es más importante que Pemex. En este apartado, pues él hace un planteamiento muy interesante en cuanto a que pues, aborda la tesis de la pedagogía histórica. Una idea que ha venido construyendo desde hace un buen tiempo y que ahora cobra un sentido más específico en concordancia con la transformación histórica propuesta por el actual régimen en la lógica de resignificar la práctica educativa nacional, y ahí ubico lo que concierne a la Universidad Pedagógica Nacional y la importancia que ésta tiene en el concierto de las instituciones de educación superior. Aquí se puede vislumbrar el sentido
de lo que él plantea, es decir, lo entiendo como la educación, en este sentido, la UPN como un recurso inagotable, en comparación con lo que representa Pemex, ¿no? En la idea de que pues ahí, francamente, los hidrocarburos son finitos, ¿no? Entonces, verlo desde esa perspectiva, ¿no? Creo que es una idea muy acertada. Una parte muy importante del texto tiene que ver con el olvido, la ignorancia, el descuido. A lo largo del libro, este concepto de la pedagogía histórica pues se va desarrollando, se va resolviendo, y de alguna manera yo voy a estar haciendo referencias al respecto. Dos frases hablan en este apartado, y los voy a leer directamente. La práctica de la instauración del conocimiento en la conciencia colectiva, en tanto que la acción educativa debe desembocar en ella, pues es importante enseñar en las instituciones educativas para ir más allá del aula, llegando a la conciencia común. Al menos esto puede plantearse como una meta del deber ser educativo. O mínimamente esto debe ser así si deseamos intentar que las instituciones educativas vuelvan a enseñar a la sociedad, dejando de ser meras reproductoras de saberes caducos, ahora existentes solo en ellas, pues en el mundo actual los conocimientos vigentes son otros y diversos. Yo creo que esta manera de abrir pues, nos ubica en una realidad indiscutible, ¿no? Es decir, estamos en un momento en el que el acceso a la información, la posibilidad de generar conocimiento, y ubicado en el contexto de las instituciones universitarias, tiene que desarrollarse en la perspectiva de lo que implica socialmente, más allá de lo que representa, digamos, la visión de la educación centrada en el plano de lo institucional, centrada en el plano de la escolarización. Sobre esta idea realiza un análisis de lo que la institución lleva a cabo o deja de llevar a cabo, y se ubica en el problema, como decía yo anteriormente, de lo que representa el asistir a la escuela para todo mundo en la actualidad. Revisando el papel de la institución educativa en el desarrollo, particularmente del capitalismo, ahí es donde él se ubica en una perspectiva muy interesante de carácter histórico y filosófico, desde sus inicios hasta la actualidad. Subraya el hecho de que la institución educativa, pues, digamos, es un tipo de institución social relativamente de reciente creación, ¿no? No es una institución que acompaña, como la vemos ahora, digamos, como una institución estructurada, con una función social, con objetivos que cumplir, con una estructura organizativa, ¿no? Con la idea que maneja Fernández en el sentido de el establecimiento que distingue la actividad de una institución con las características de la escuela, con una serie de rituales y una serie de procedimientos encausados precisamente, fundamentalmente, a el proceso de formación sobre la base del conocimiento. En este sentido destaca la importancia del largo plazo histórico. Hay que trascender esta dimensión de lo institucional para comprender entonces el papel de la educación y particularmente de la pedagogía y su influencia en la instauración del conocimiento en la conciencia social. Yo aquí no puedo dejar de considerar un hecho que ya se va ligando a las preocupaciones que en este momento vivimos aquí. Digamos, este planteamiento que nos ofrece Luis Eduardo nos lleva a valorar la forma en que se conceptualiza la pedagogía y también el ser pedagogo, y lo ubico en nuestro ámbito. Yo quiero hacer referencia a una experiencia, porque es una experiencia que viví recientemente con una de nuestras alumnas que egresa de la maestría y que hace un estudio, ella es egresada de la carrera de pedagogía en una de nuestras unidades, la de Toluca. Entonces ella habla de una cuestión que me parece importante señalar, porque tiene mucha relación con lo que estamos hablando. Él habla de las teorías implícitas de los docentes, pero particularmente en la carrera de pedagogía. Y si se quiere, lo podemos plantear como lo hace Luis Eduardo desde la perspectiva de las creencias, en el ejercicio de su acción, o sea, cuáles son los elementos que de alguna manera determinan, influyen y marcan su pauta
digamos, de trabajo. Pues obviamente en concordancia con lo que digamos, visualizan como el deber ser del pedagogo y de la pedagogía. Entonces, y en este sentido, pues de alguna manera, conocer estos presupuestos nos permite entender el proceso formativo que están viviendo nuestros estudiantes, y aquí, bueno, pues yo pensé en sacar este tema porque aquí están presentes, cómo esto se refleja. Por ejemplo, en esta tesis, que hace un estudio en esta unidad, ella puede distinguir, digamos, el sentido más generalizado de la pedagogía que ella logra identificar a partir de una serie de entrevistas, de su propia experiencia como estudiante en la universidad, es el considerarlo considerar la pedagogía desde una perspectiva multidisciplinaria, orientada fundamentalmente a resolver problemas. En el ámbito educativo, pensando en la idea de la educación nacional, pero también en algo muy destacado, en el ámbito comunitario. ¿Sí? Por ejemplo, algunos profesores consideran que la formación debe tener una base sólida, efectivamente de carácter filosófico, crítico y humanista. Otros consideran que el objeto central debe estar centrado en la problemática de la enseñanza y el aprendizaje en contextos escolarizados, ¿no? Por lo que destaca el papel que en este sentido juega la didáctica y en consecuencia, pues fundamentalmente el ejercicio de la docencia. En el caso, digamos, una de sus conclusiones es que prevalece mucho la idea de que estudiar pedagogía es estudiar para ser docente, por ejemplo, y que incluso es una determinante de la forma en que se lleva a cabo la experiencia de formación en ese lugar. Cuestión que yo trasladaría a la situación que vivimos en esta unidad Ajusco, porque a mí me parece que no es precisamente la misma situación. Pero resulta, y esto me parece muy significativo, que la licenciatura en pedagogía está presente en más de 40 unidades UPN en todo el país, y que en cada lugar esta situación se vive seguramente de manera diferenciada. Entonces es una situación que a mí me parece de lo más importante. Otros destacan la importancia de una acción profesional como compromiso social en contextos comunitarios, sobre todo hacen referencia a las condiciones de marginalidad que viven ciertas situaciones. Si de alguna manera se ha de definir el papel del pedagogo, tendría que estar relacionado con, digamos, con este compromiso de atender una problemática específica que se vive sobre todo pensando en esta idea de que según la unidad donde se lleva a cabo la formación en la licenciatura, los problemas son de distinta índole, ¿no? Y este es un reto. ¿De qué se trata, ¿no? Porque entonces se entiende el papel del pedagogo como alguien que interviene, que genera una estrategia de intervención mediante un dispositivo enfocado a resolver los problemas de esas comunidades. Y esto pues también, perdón, pero nos ubica a identificar algo que tiene que ver con nuestra licenciatura. Estamos en un proceso digamos, de actualización que lleva aproximadamente un año. Y ustedes se darán cuenta que tocar todos estos aspectos resulta muy complicado porque, digamos, grosso modo, y no me entretengo mucho en esta parte, evidentemente que está presente la visión de una propuesta curricular, que es la que obviamente determina el carácter de nuestra licenciatura, con sus líneas de formación, sus campos, ¿no? Sus campos que de alguna manera hacen referencia a los campos probables, ¿no? Nosotros los llamamos campos de formación profesional, ¿no? Que van a llevar, digamos, en función de ciertas acciones, voy a decir, los campos son, por ejemplo, currículum, ¿no? Otro campo es orientación educativa, otro tiene que ver con el desarrollo de proyectos educativos, en esta idea de la intervención. Otros tienen que ver con la docencia, otros tienen que ver con comunicación educativa. Y después, obviamente, hay una parte en la que los estudiantes, en función de sus intereses y de la propia oferta educativa, pues desarrollan una serie digamos, de habilidades relacionadas con estos campos y estas opciones de campo que de alguna manera los van, digamos,
orientando hacia la posibilidad de un desarrollo profesional y por supuesto a un ámbito laboral específico. Yo creo que esto no lo podemos ignorar porque, digamos, es parte de las consideraciones que están involucradas en el sentido de la formación que nosotros promovemos. Y obviamente que hemos identificado un montón de problemas, ¿no? Es decir, revisar esta propuesta curricular y su pertinencia, ¿no? ¿Cómo estamos tomando en consideración lo que mencionaba yo anteriormente de la experiencia de Toluca? ¿Cuáles son nuestras nociones sobre lo que es la pedagogía y el pedagogo? El desarrollo del egresado y los campos de ejercicio profesional, el trabajo docente y su evaluación. Es decir, son cuestiones que forman parte de esta cuestión. Lo planteo porque, insisto, al estar involucrado en esto, la lectura de este texto me lleva a considerar la importancia de plantear una serie de los temas y de los conceptos que Luis Eduardo desarrolla en su texto. Entramos a la parte de ontología, integración del ser y movimientos de la realidad. Sin apartarme de esta consideración sobre nuestro programa, yo creo que efectivamente hay una parte muy interesante que desarrolla Eduardo y que tiene que ver con esta idea de la definición del ser, desde esta perspectiva, su comprensión y dinámica, desde la perspectiva de las tesis ontoantropológicas para resaltar la relevancia del ser humano en la conformación de lo existente en su escala humana. El problema central, a mi juicio, radica en la necesidad de entender la relación del ser humano con la realidad que vive, con su entorno. Y cómo esta realidad, ¿no? Este mundo que, digamos, de alguna forma, y lo dice Luis Eduardo en alguna parte, constituido material, social, culturalmente, lo influye y lo estructura. Es decir, no puede ser ajeno a esa influencia. Pero al mismo tiempo, y esto es una cuestión que a mí me parece muy relevante, la manera en que el ser humano recrea esta realidad, reconstruye este mundo, este contexto que le toca vivir desde su propia experiencia, y esto le permite significarlo, lo cual le da un sentido a su propia existencia, ¿no? Y a mí me parece que es una relación de permanente, digamos, reciprocidad en la que, digamos, me influye, pero también al interactuar con esa realidad, la transforma. La educación como ontología en cuanto fuerza creadora del ser, como transformación de la naturaleza y producción del mundo. Él habla de la filosofía de la filiación en la idea de que otro mundo es posible, más allá de las experiencias que nos ha tocado vivir, ¿no? La importancia de este capítulo es que nos ofrece conceptos para entender la naturaleza humana, a mi juicio, y su potencial creativo y moral. Nos plantea una filosofía realista, afianzada en el imperio de la necesidad. Habla de creación y práctica. Yo creo que estos son elementos que definen este sentido. Poiesis y práctica, y praxis. Lo que se expone en este capítulo corresponde, y lo leo textual, a un argumento surgido de la pedagogía de lo cotidiano. Digamos, es parte del trabajo que ha venido realizando en un momento de su trayectoria Luis Eduardo. Como filosofía se lo ofrece como una propuesta dialogal y constructiva para afianzar las filosofías postcoloniales que lentamente enfrentan, cuestionan las formas eurocéntricas y o coloniales de entender el mundo, la vida y la historia, avanzando en la construcción de una realidad mejor y más humana, pues otro mundo es posible. Y así pasamos, bueno, ya la doctora ha tocado esta parte del pensar bien y la idea de la buena y mala educación. Seré breve en este sentido, ¿no? Porque a mí me parece que es lo que se va exponiendo en el texto, permite, digamos, establecer esta continuidad de las ideas que nos expone la autora. Es pues sí, efectivamente, al hablar de la buena educación, y que va más allá de la escolarización, lo plantea en la perspectiva de una educación para la vida. Ya no voy a abundar más porque ya lo ha tocado la doctora. El autor habla de poder, del poder constructor
de la educación y el impulso de una buena pedagogía es el de ayudar a pensar bien, ¿no? Pensar bien pensar bien en el conocer desde la teoría del conocimiento es poseer una actitud, dice el autor, o disposición cognitiva para buscar o dilucidar la mayor cantidad de componentes, factores, determinaciones y o proporciones, incluso modos, de una realidad considerada y sus causas posibles. Y esta manera del saber puede aplicarse tanto al conocimiento cotidiano, vulgar, común y o empírico, como al saber científico sistemático. En ese sentido, pensar bien, éticamente, considera las consecuencias, digamos, desde la perspectiva ética, considera las consecuencias de nuestros actos. Pensar bien ecológicamente, nuestra postura en cuanto al cuidado del medio ambiente y la preservación de nuestro planeta, y estéticamente, ¿no? Cuidar las proporciones armónicas de nuestros deseos, búsqueda e incluso proyectos, ¿no? En este sentido yo creo que sintetiza la idea del pensar bien. Y entonces el autor propone una reconsideración de los conceptos buena y mala educación, lo cual resulta de lo más interesante a la luz de la situación que guarda nuestro sistema educativo, ¿no? En la actualidad, considerando las condiciones de su operación y funcionamiento, la calidad de los servicios que ofrece, el tipo de formación que ofrece y los resultados de nuestro trabajo. Que ahí creo que es una dimensión que genera una gran preocupación porque no nos ponemos de acuerdo. Yo me acuerdo que lograr el consenso sobre lo que tiene que ser nuestra educación en la actualidad es uno de los más graves problemas. Creo que nunca se ha logrado. Yo me acuerdo de un actor, Kuhns, que hacía un análisis, digamos, de lo que los sistemas educativos a nivel mundial han venido logrando. Él se refiere a la experiencia después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como parte, digamos, ya de una cierta estabilidad en la segunda parte del siglo XX, pero que una de sus principales características es la dificultad para llegar a un consenso sobre el papel que debe cumplir la educación y los sistemas educativos en los distintos países, ¿no? Y lo que hay que poner en juego, cómo hay que ponerlo en marcha. Es un trabajo muy interesante, porque la dificultad no es el acuerdo entre los profesionales de la educación, es el acuerdo entre los profesionales de la educación, el sistema educativo y la sociedad. ¿Qué es lo que espera cada quien? ¿Cuáles son las expectativas y los intereses que tiene? Aquí voy a hacer una lectura porque me parece que hay dos cuestiones que resultan interesantes cuando de alguna manera él se basa en el trabajo Historia de la mala educación, ¿no? De Lucina Bellataille, ¿no? A mí me gustó muchísimo lo que él recupera. Es decir, la buena educación, de acuerdo a la definición, es potencia, crea la capacidad de producir y el gusto necesariamente por lo bello, y se destina a conquistar la autonomía y la autodisciplina, conocer y dominar la cultura del mundo donde se vive y, bueno, ya lo decía la doctora, y saber gustar de la belleza y poder comunicarse con gracia y elegancia. En contraste con la mala educación, ¿no? que ha existido y continúa, se da en el pasado y hoy es el reflejo de un poder que tiende, a marginar a distintos grupos sociales, el pobre, el inmigrante, la niñez, la mujer, luego de haberles creado de algún modo. Ella se traduce en violencia y violaciones, abuso y desamor, y sus víctimas aún no han logrado construir un camino autónomo respecto al poder, que sea capaz de originar una nueva trama de poder paralelo a la oficial, y los marginados terminan por sufrir la violencia, tanto como los que la generan, entrampados de formas diversas en los efectos de la mala educación. Bueno, pues yo creo que el texto, no voy a tocar el último capítulo porque me parece que la doctora lo tocó muy bien y coincido mucho en sus planteamientos. Además me interesa mucho conocer, me refiero al de civilización o barbarie, los puntos de vista del autor en su concepción. Para terminar, yo creo que el autor nos propone en consecuencia repensar el sentido con su texto
de una buena educación en distintos planos, ¿no? Interpretar la historia de la modernidad, la sustancia de la educación escolar, el papel de los sistemas educativos nacionales y su, digamos, funcionamiento. La buena educación pone en el centro, como ya se decía, el buen vivir, la convivencia y la construcción de una sociedad buena, o si se quiere, una adecuada civilización. Pues muchísimas gracias. Bien, agradecemos la participación tanto de la rectora como del maestro Iván Escalante, y ahora sí podemos proceder a la participación del doctor Luis Eduardo I. Pues lo único que puedo decir es de que estoy muy emocionado. Se entiende por muchísimas razones. Sin embargo, lo más impresionante es que la rectora y el coordinador del área leyeron el libro. Sí, es increíble porque si uno los ve en sus funciones, no tienen tiempo para nada, la verdad. Pero si lo leyeron, a lo mejor es porque sí se pudo hacer un recuento adecuado de problemas que estamos viviendo. En consecuencia, yo no voy a repetir ya nada ni de lo que ellos dijeron, porque estoy completamente de acuerdo hasta con el posible debate sobre las funciones e instintos. ¿Sí? Pero son temas que seguramente podrán salir más adelante. Y estoy de acuerdo, por lo tanto, con el 98% de lo que he oído. ¿Sí? Y justamente lo que quiero es aprovechar lo que se ha dicho hoy para ahondar en líneas posibles de trabajo. Por ejemplo, la señora rectora Rosa María, porque pues coincidimos y peinamos canas, salvo Pamela, sí, que es la jovencita, pero los que peinamos canas podemos tener el gusto de la edad y ver en la distancia. Y yo estoy felizazo por tener 68 años, ¿sí? A los 68 años ya puedo mirar hacia atrás y ver justamente lo que dijo Rosa María. Muchas cuestiones importantes y a partir de allí evalúo muchas cosas. Y justamente lo que dijo Rosa María, voy a tocar dos cosas centralísimas. Comillas, y además está grabado. Mientras en la UPN no se haga buena educación. Es impresionante, ¿sí? Porque hay una conciencia de parte de la rectora y seguramente de Iván Escalante y de muchos que nos interesa la UPN, de que en muchas cosas estamos acertando y produciendo buenas cosas. Sí, eso hay que decirlo. Pero también la estamos regando en muchas otras. La otra frase de Rosa María. Estamos en el marco de la sociedad del mal. Efectivamente, yo ando muy impresionado con una metáfora y siempre cuando participo en el correo de usuarios y digo, el señor presidente, digo mi líder. ¿No? Sí, efectivamente, yo me reconozco amante de ANLO porque es muy importante. Pero hace como 15 días, hace un mes, en San Luis Potosí, dijo una metáfora impresionante. Dijo que el gobierno era como un elefante reumático que se tenía que estar empujando porque no había cambio. Eso lo refirió exactamente al gobierno. Sin embargo, rápidamente uno puede ampliar la idea del elefante reumático y también viejo y que ya no se mueve, a lo peor, la sociedad. La sociedad se está resistiendo al cambio. ¿Sí? Y entonces, precisamente, me da muchísimo gusto que tanto Rosa María como Iván han podido captar la importancia de lo que estoy diciendo, como que la educación es más allá que la escolaridad.
y es formación para la vida. Y por lo tanto, la UPN tiene que fijarse esas metas para poder llevar una buena educación a la sociedad, ¿sí? Y también dijo una cosa peor. Si la cuarta transformación tiene la posibilidad desde la educación. Y entonces, en ese sentido, yo así sigo defendiendo que la UPN es más importante que Pemex. Pero también dijo que lo tenemos que realizar. Y formalmente somos todo lo que somos, pero cuando uno estudia verdaderamente lo que está pasando en clase, y Iván Escalante dijo justamente una evaluación del trabajo docente, ¿sí? Y estaba refiriendo a los problemas reales que tenemos en el desarrollo de la licenciatura en pedagogía, que es central en la pedagógica por muchas razones. Entonces, en ese sentido y en esa dimensión, yo quisiera agregar, porque Rosa María e Iván han reconocido justamente que me vinculo con los estudiantes, que tenemos el Seminario Permanente de Investigación sobre la Nueva Epistemología, y ya hemos podido producir no solamente tesis de licenciatura, sino de maestría y de doctorado. Y la mayoría está investigando la UPN, ¿sí? Y por lo tanto conocemos cada vez más de lo que es la UPN. Y por lo tanto, ahí están las publicaciones, están muchísimas cosas, y por lo tanto, yo quisiera concluir solamente con esto. La cuestión de la evaluación docente, que es muy central, nos puede llevar a algo que le estoy llamando, en contra de algunas gentes que piensan que yo debería de decir autoridad epistémica o epistemológica, pero yo digo autoridad académica, ¿sí? Y la autoridad académica se puede valorar de muchas maneras. Por ejemplo, ¿cuál es la docencia que tenemos? Pero la docencia es qué estudiantes estamos formando. Pero además la autoridad académica es qué está produciendo el profesor, ¿sí? Y produciendo tanto por escritos como por alumnos formados y un montón de cosas. Y la otra cuestión fundamental es qué está haciendo para la difusión y la extensión de la cultura. Entonces, estos tres grandes elementos permitiría justamente evaluar a los docentes no en lo individual, como Ángel Díaz Barrica acaba de decir, sí, hace poco en una entrevista lo dijo, ¿sí? Sino precisamente evaluar el trabajo docente que hacemos como colegio de profesores. Ahí estoy completamente de acuerdo con él. Pero precisamente a partir de tres ejes como esto, ¿qué estudiantes estamos formando? ¿Qué publicaciones tenemos? ¿Qué difusión tenemos? Y todo esto medido con resultados de trabajo. Porque esto se asocia a el otro punto con el que comenzó la señora rectora, Rosa María, que de hoy me cae mejor. Si ya me caías bien después, si antes me caías bien después de todo lo que te di, me caes mejor, ¿sí? Pero ella comenzó la intervención de hoy hasta con una autocrítica. No nos leemos entre los colegas. Simplemente, tomando la expresión de Octavio Paz, nos ninguneamos. ¿Sí? Nos ninguneamos. Y esto es una cuestión muy significativa, porque hay muchas producciones que tenemos. Por eso quiero recordar otra cosa. El día 11 de enero del 2019, aquí Luciano Concheiro presentó a Rosa María Torres como rectora de la UPN. Al final de la presentación, que nos abrió la posibilidad de que dijésemos algo los profesores, yo le dije, y ella con seguridad lo recuerda perfectamente, de que tenemos que recuperar el trabajo de los profesores UPN. Ahora lo vuelvo a decir acá.
porque hay mucha producción de los profesores UPN, pero lo curioso es que nos conocen por fuera. Tanto por fuera de la UPN como por fuera del país. ¿Sí? Y como estoy contento, voy a permitirme un pequeño pecado. ¿Me dejan? Señora rectora, ¿me dejan? En el libro hay en una de las solapas justamente un recuento de las producciones de la pedagogía y lo cotidiano, pero también los libros publicados sobre la pedagogía y lo cotidiano. Y se citó solamente 3. ¿Sí? Uno es el que se publicó con la conmemoración de los 20 primeros años de la pedagogía y lo cotidiano, y eso es una producción mexicana. Pero hay otro coordinado por un filósofo italiano que se llama Antonio Valeriani. ¿Sí? Y entonces, que un italiano se haya ocupado de hacer este trabajo, yo creo que es... dice. Pero luego hay otro libro coordinado por uno de los grandes hermeneutas contemporáneos, que es Jean Grondin. ¿Sí? Y a Jean Grondin lo trajimos aquí, la pedagógica, en algún momento. ¿Sí? Entonces, es curioso que autores y gente de afuera sí nos leen y aprecian lo que se está haciendo, mientras dentro de la pedagógica simplemente no solamente no nos leen, sino que algunos nos odian. ¿Sí? Pero ni modo, pues así es la vida, ¿no? Así es la vida. Y por lo tanto, quizá Iván terminó su intervención diciendo que te gustaría conocer lo que estamos haciendo sobre civilización y barbarie. En el SPINI, en este momento que ha crecido un montón, se han generado 2 talleres. Son derivaciones. Pero el primer taller fue justamente sobre civilización y barbarie, y el responsable del taller y el que nos metió esas malas ideas es un profesor ruso que está ahora aquí en México y que nos está acompañando aquí, y es el doctor Iván Kopilok. ¿Sí? Él es el responsable y el que nos está publicando en Rusia. ¿Sí? Y luego está otro taller que surgió a propósito de un libro que presentamos de un profesor del Politécnico sobre epistemología de la imaginación, noviembre del año pasado. Entonces, eso dio pie para el segundo taller, que se llama Pedagogía de la Imaginación. Y es donde estamos trabajando ahí con profesores del Politécnico. Ayer, después de la reunión que estuvimos con la señora rectora por otras cosas que no nos queremos acordar porque ahora estamos muy felices y contentos, me tuve que ir porque iba al Politécnico. Y hicimos la sesión del taller de pedagogía de la imaginación allá, por la cortesía académica. Ellos siempre vienen acá, entonces nosotros fuimos allá. Y hay, por lo tanto, muchísima actividad interinstitucional. Y hace ratito, una persona que no es de la pedagógica, pero que está por aquí porque le interesan estas cosas, me estaba proponiendo un contacto con una universidad australiana para hacer vínculos interinstitucionales. Yo le pregunté que si era una universidad privada o pública, y afortunadamente era pública, porque con las privadas difícilmente tenemos vínculos, pero de todas maneras hay muchas cosas que estamos haciendo. Yo creo que podríamos simplemente hacer este pequeño recuento de temas y de desafíos que tenemos. Y tenemos que hacer que la UPN realmente aporte a la educación nacional. Pero eso tendría que pasar por una cosa muy fea. Lo tengo que decir porque es importante. La evaluación docente. Esto de que estamos en una sociedad en el marco de la sociedad del mal es real. Pero en la universidad pedagógica hay muchos profesores que simulan hacerlo.
y no hacen. No solamente las clases, sino la producción, muchas cosas. Y son parásitos. Lo tengo que decir, me van a odiar más, pero ni modo. ¿Por qué? Porque la cuarta transformación no es cualquier cosita, sino es una posibilidad de cambio nacional súper relevante. Súper relevante. Y entonces, qué bueno que Rosa María Torres piensa que en este proyecto la educación es centralísima. Entonces, yo estoy para trabajar, estoy trabajando y muchas gracias por haber aceptado estar acá en la presentación del libro. Bueno, ahora que ya finalizamos las presentaciones de los académicos, abrimos el espacio para alguna pregunta, duda o felicitación que tengan. Crítica. Y crítica también. Por favor, felicitaciones. Lo que sea. Lo que sea. El profesor Ulises. Gracias, Pablo. Dice, te paso para que se oiga tu poderosa voz. Buenas tardes, me presento, yo soy Ulises Elillo Begoya, profesor interino de la UPN. Debo reconocer, así como usted lo hizo en un principio, yo ahora debo reconocer que quería apagarle el micrófono al doctor primero, así en su intervención, porque estaba haciendo referencia a la pregunta que yo le iba a hacer, entonces no quería que si me la estaba robando o iba a ser repetitivo, sí, entonces insistía en que le apagaran su micrófono. Yo parto de lo siguiente, usted reconoció en un principio que entre los académicos no nos leemos y usted resalta ante ello dos problemáticas. La primera es que, bueno, al no haber una lectura entre nosotros, no habrá en consecuencia un diálogo y por lo tanto no habrá construcción de conocimiento. La otra cuestión que resalta como problemática es que al faltar diálogo tampoco se hace unidad académica y ello complica la resolución de problemas o conflictos que no son comunes a todos. En este sentido, efectivamente nosotros ya habíamos, desde el seminario ya habíamos dado cuenta de esta práctica de no leerse entre los compañeros y ya habíamos referido el ninguneo académico, así es como a lo que habíamos concluido. Yo efectivamente concuerdo con lo que usted nos ha planteado. Creo que la producción del conocimiento sí se está debilitando en la Universidad Pedagógica Nacional a propósito del diálogo, de la falta de diálogo. Incluso tendría que confesarle aquí, sin sonar imprudente, que hoy día tenemos problemas para registrar proyectos de tesis por tener un marco interpretativo, pedagógico, epistemológico, metodológico y filosófico de los planteamientos teóricos que hoy aquí se exponen. En este sentido, yo le preguntaría a usted cuáles son las estrategias de difusión que su administración ha pensado para echar a andar justamente esta difusión del conocimiento. Sería todo. Gracias. Quédate con él, que alguien lo ponga, ¿no? El señor. Perdón. ¿Quieres ver por él? Muchas gracias, sí, me escuchan. Don Luis Eduardo, muchas gracias por la invitación. Voy a permanecer de pie para que puedan escucharme. Cuando tuvimos la oportunidad de platicar de frente, en un escenario diferente, porque coincidimos en hacer ejercicio aquí en el bosque de Tlalpan, y bueno, platicando coincidimos que pese a que yo soy, bueno, mi nombre es Miguel Moreno, perdón, eso era lo primero. Miguel Moreno, soy abogado de profesión de la UNAM, ¿verdad? Y aunque la pedagogía y mi contacto con esta universidad pues es incipiente, apenas es la primera vez que piso esta institución, pero con gran sorpresa veo y lo poco que pude haber estudiado de tu libro, esa cuarta transformación de la que hablas y que es una línea de presidencia, es el momento oportuno para hacer muchas cosas en este país. Y qué mejor que sea en el ámbito de la educación,
que yo coincido es la base de una sociedad, ¿no? No puede haber una buena educación si no se está cimentando desde sus raíces y más allá, desde las cunas, ¿verdad? Desde donde nacemos y toda la educación que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, ya sea también que la recibamos en el internet, en los medios electrónicos. Estamos ahora con mucha más apertura para tener tantos conocimientos. Entonces, precisamente la persona que mencionabas que te proponía, como tú lo planteas en uno de los ámbitos de difundir la educación, un intercambio con universidades en Australia. Tengo la fortuna de que una de mis hijas se fue a estudiar a Australia y se quedó a vivir allá, se casó con un australiano, ya no regresó, digo tristemente para el padre, pero ella estudió Ciencias de la Educación y se fue a estudiar la maestría y actualmente, además de tener hace unas semanas su residencia, pues ya tiene dando clases en una universidad allá pública y como parte de un proyecto que tiene, de hecho ella estará por venir aquí en julio y ese proyecto es, oye papá, ¿por qué no difundimos? ¿Por qué no me contactas con alguna universidad? Aunque se pueda hacer, ya sabemos, vía electrónica y demás, pero hay que tener esa presencia física. Con gusto podría, si tú me dieras la oportunidad, traerla a este espacio para que te planteara concretamente qué es lo que ella pretende, ese intercambio. Entiendo que no es nada más electrónico, ni hay que ser presencial, hay que estar dando la oportunidad a más estudiantes de poder estudiar en otros países como Australia, un país, no sé si te bien dicho que sea de primer nivel, ¿verdad? Que ya entraríamos en discusiones. Pero esto que dices de la cuarta transformación y que yo te planteé, yo no había votado nunca por la izquierda. Sin embargo, en este proceso de vida, yo soy litigante y me tocó vivir en carne propia lo que es el tráfico de influencias, ¿no? De tener una cartera muy importante de asuntos. Al día siguiente me dicen, regrésamelos, ¿verdad? Después de 15 años de trabajar para esa dependencia. Préstame los asuntos porque después supe que se los dieron al amigo del director, ¿no? Y esa era una planilla del PRI, digamos. Entonces, desde ahí dije, yo no creo en eso que pensé que funcionaba. Y viene esta idea de la cuarta transformación y me subo al proyecto. Hay una serie de críticas todos los días que te he comentado. Pero yo les digo a mis amigos y a los detractores, ¿no? Les digo, estamos en este momento, pero para levantar la mano, aprovechemos eso. O sea, no es crítica por criticar y destruir, sino cómo en cada una de nuestras trincheras podemos hacer algo para que este país se vaya a esa cuarta transformación. Y la educación pues es esencial y es vital. Y coincido plenamente con tus tesis en el libro, muy interesante. Más allá de que mi formación no es la pedagogía, aunque todas las ciencias y toda la educación se basa en ella, pero tienes toda la razón con las tesis que propones ahí. Y esto de la cuarta transformación me gusta, por eso también quiero ser propositivo y levanto la mano si en algo te podemos apoyar a ti, en esta institución, con ese intercambio académico con universidades en Australia, pues cuentas conmigo, ¿sí? Y felicidades por todo. Gracias por escuchar. Hablando de las aportaciones que se requieren, buenas tardes, soy Leopoldo Castellanos. Hablando de las aportaciones que se requieren del trabajo para concretar la nueva etapa de trabajo de este país, nadie ha mencionado que están cumpliendo 30 años de la pedagogía de lo cotidiano, Luis Eduardo. Tienes 30 años cuando menos mostrados aquí de estar luchando por estos cambios. ¿Qué nos dices? ¿Cómo vas a seguir? A ver, el asunto es que efectivamente
El 29 de junio de 1989, efectivamente, el 29 de junio de 1989 fue cuando aquí en la misma UPN presenté en un evento de aquel entonces una ponencia que se llamó Tesis Básicas de la Pedagogía en lo Cotidiano. Y lo que sucedió es que comenzó a crecer la propuesta y se ha difundido muchísimo, y justamente mencioné que hace 10 años se hizo un evento en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros celebrando los primeros 20 años de la pedagogía de lo cotidiano y se publicó el libro. Ahora estamos en los 30 años, pero no me puedo hacer yo mismo un evento, ¿cierto? Entonces, ojalá alguien diga, pues yo le entro, ¿sí? Porque la pedagogía de lo cotidiano es una pedagogía hecha en la UPN. Esto es lo relevante. Esto es lo relevante. Porque es un producto de la UPN. Y si uno examina, y otra vez vuelvo a las canas y a mirar hacia atrás, si uno examina las producciones hechas en la UPN como originales, son pocas. Entonces, deberíamos de recuperar ese tipo de cosas. Y tengo, por ejemplo, esto para Rosa María, es una actividad que hacemos en 7 días, presentando otra producción hecha en la UPN también de 1989. ¿Sí? Es decir, ahora se acaba de publicar este libro, pero el libro salió de una actividad desde 1989 y es Rubén Bach, que también nos acompaña, ¿sí? El que va a presentar el libro. Y qué bueno que los podamos hacer, y decimos, hay mucha producción, y entonces, pues es lo que yo hago. A lo mejor tú también propones hacer una conmemoración de los 30 años, cuando sea en la cantina de ayer. Merece celebrarse, pero que sirva para continuar con los trabajos. No, sí, la continuación está clarísima, ¿no? Y más si seguimos teniendo el apoyo de la rectora y el segundo coordinador del área, entonces podemos hacer un montón de cosas. Sé que hay recortes presupuestarios fuertes, por eso también hacía ya la pregunta. Sin embargo, mira, ayer tuvimos una asamblea en el auditorio principal de la cual no nos queremos acordar, pero se estuvo trabajando una cuestión muy relevante, y es la regularización de lo que hacemos. Es decir, es una cuestión en principio administrativa, pero lo administrativo tiene que ver también con lo que verdaderamente se hace en la vida cotidiana. Y en este caso, ¿cómo estamos educando a los estudiantes? ¿Cómo estamos cumpliendo nuestra responsabilidad? Y ya di 3 posibilidades de evaluar esto. Entonces, independientemente de que haya recortes presupuestales, porque los hay fuertes, ¿sí? Pero eso, al menos a mí, no me va a quitar mi impulso para trabajar. Aún más, si como me emociona, les cuento una cosa privada. ¿Sale? Miren, hay un estímulo al desempeño docente que es una cosa que se creó hace muchos años y que ahora está en peligro, y yo lo que he estado sintiendo, ojalá quiten eso ya. ¿Sí? Ojalá quiten el Sistema Nacional de Investigadores, así ya no tengo que estar preocupándome por estar produciendo un montón de cosas y puedo trabajar tranquilo. Rosa María, en su intervención, justamente recuperó esta cuestión de cómo el conocimiento los mueve, ¿sí? Y uno tiene un conocimiento para ir más allá de estas miserias. Y si hay recortes presupuestal, pues no vamos a dejar de trabajar, digo yo, sino por el contrario, tenemos mucho más por hacer. No, pero tú vas a explicar sí. Nada más intervengo por esto.
asunto. O sea, me voy a meter a un terreno que no quisiera que se moviera del foco que tenemos aquí, ¿no? Porque una cosa es explicar las partes institucionales, pero yo no quiero que se mueva del foco que es en este caso la presentación del libro. Solamente voy a hacer alguna referencia, justamente porque considero la importancia de un texto como este y muchos otros textos que la universidad produce. Creo que sí que hay que difundir lo que la universidad hace, lo que produce, el conocimiento que produce, porque no solamente lo que hace en términos, digamos, de formación, que ya es muy reconocido. Esto sí también lo quiero decir porque es muy importante. Nosotros ahorita tenemos, fíjense, nos están pidiendo 100 estudiantes para estar con la universidad a distancia, y nos los pelean como no tienen una idea. O sea, es más, cuando Lilian, que es la rectora, cuando me ve que ando promocionando en otros lugares con COPAES, con otras instituciones, diciéndole que les podemos mandar de servicios sociales estudiantes, inmediatamente me dice, no sigas promocionando, nosotros queremos más, no queremos que se vayan para otro lado. Nosotros estamos reconocidos en ese nivel, saben que son súper disciplinados, que son gente que se compromete con el asunto, es decir, hay un reconocimiento en la formación, creo afortunadamente por el trabajo de muchos docentes que han hecho muy buena labor con los estudiantes. Pero necesitamos hacer otro tipo de difusión de este tipo de conocimiento, de trabajo. Tenemos serias limitaciones, pero creo que hay que armarlo de alguna otra manera. ¿Cuál es lo que creo que se puede hacer? Bueno, empezar a ver que la comunicación social no es para promover a la rectora. La comunicación social es para promover a la universidad. Y eso hay que empezar a tratar de pelearlo duramente. Es muy difícil. O sea, esto que estoy diciendo, que parece muy sencillo, es muy difícil, porque en general las entidades de comunicación social estaban puestas pues para andarme siguiendo a mí, ¿no? O sea, y tomarme fotografías cada vez que me presento. No es la idea. La idea de la comunicación social es dar a conocer lo que los profesores hacen, lo que la gente en las unidades hace, lo que los alumnos proyectan, los éxitos que tienen tan importantes los alumnos. Entonces, no solamente tenemos a disposición lo que es propiamente la comunicación social de la universidad, sino TV educativa que va a promover un programa muy interesante acerca de las trayectorias de los profesores, ¿no? O sea, que valga la pena que uno vivió, ¿no? Y que vivió para dar muchas cosas en el sentido de la docencia, en el sentido de la investigación, en el sentido de la producción del conocimiento. Y nosotros también pensamos, miren, conocemos, por ejemplo, muy poco entre nosotros qué están haciendo los profesores de las unidades de la Ciudad de México. Sabemos que están ahí, pero tampoco sabemos qué es lo que producen, los leemos poco, entendemos poco de lo que trabajan, ¿no? De las dificultades que tienen para ese trabajo. Creo que hay momento de ocupar a la comunicación social para esto y no ocuparlo, digamos, para la persona, sino para la institución. El otro asunto son los textos, los libros que se producen, las formas como se han producido. Si bien vamos a seguir planteando la producción de esta naturaleza, es verdad que un vínculo, por ejemplo, tan importante como el que tenemos con Claxo, debe ser utilizado para el acceso libre. El acceso libre es fundamental en este mundo. La democratización no existe solamente en la democracia participativa, existe en la verdadera circulación del conocimiento, en el verdadero armado de que todos estemos conectados con todos y tengamos la posibilidad de disentir sobre las ideas de otros, pero también la posibilidad de seguir aprendiendo sobre esas ideas. Yo creo que si logramos, y yo ahí tengo un interés particular, sé que la internacionalización es muy importante hacia otros países, pero yo tengo un interés particular sobre América Latina. Si algo nos hermana es el asunto de tener a nuestros referentes, de tener cierto tipo de problemas específicos, y por eso Claxo es tan importante, o sea, hacer un convenio con Claxo que nos permita que se suban nuestras producciones y que sean vistas por cuanto quiera verlo, ¿no? Y que se nos reconozca en todas partes como se nos reconoce a nivel internacional, más por el trabajo personal que por el trabajo de la institución. Esa es la verdad también, ¿no? Entonces, hacer un trabajo más en este sentido.
Pero hay otra cosa. La cuarta transformación, y ahí sí, yo digo que yo entré con mucha, a ver, yo quiero decirlo así, yo entré como con mucho escepticismo con la cuarta transformación, lo tengo que decir porque es verdad, o sea, a mí no me llamaron porque yo fuera adicta, o sea, yo salía con bandera de la cuarta transformación, nada que se parezca. Pero conforme ha pasado el tiempo, contrariamente a lo que yo pensé que iba a pasar, lo que me va pasando es que ante ver la reacción de la sociedad, ¿no? Ante ver que lo que muchos pensaban es que ahora nos tocaba a nosotros robar, ¿no? O sea, nos tocaba a nosotros usar a las instituciones, nos tocaba, o sea, ahora nos toca a nosotros, no era como si ganamos, nos toca a nosotros, ¿no? En lugar de pensar la transformación como no, es que eso es lo que no se debe de repetir exactamente. No puede ser posible que querramos hacer lo mismo que justamente de lo que queríamos salir, ¿no? Entonces, ante esta situación, ante este análisis tan interesante que se está dando en la sociedad, que yo digo que lo que se abrió fue la lucha de clases, o sea, así de claro, ¿no? O sea, lo que está abierto es la lucha de clases y está abierto descarnadamente y entonces ahí estamos todos, ¿no? O sea, los de la clase media queriendo sostenernos de alguna manera,